Buenas tardes. Lo primero, agradecerle a la UTP, a Wilson, a la facultad y en particular a Eliana por la invitación, eh, por esta oportunidad y felicitarlos por tan buena convocatoria. Entonces vamos a arrancar con mi charla. Para poder arrancar, quiero que resuelvan una pregunta. Primero que miren esta pregunta que les voy a hacer en el chat. Entonces se meten a esa página web, por favor, y responden la pregunta que hay ahí. Entonces ya voy a proyectar y mientras tanto esa es precisamente la pregunta que tengo. Segundo, yo reviso para compartir mi pantalla. Me confirman que están viendo mi presentación. Sí, señor, la estamos viendo. Ok, voy a poner la bandeja de los controles arriba. Y entonces yo voy a hablar de una temática que es combinar unos métodos clásicos para la solución de problemas de enrutamiento de vehículos, que junto con un colega, junto con Jorge Mendoza, hemos llamado multi-space sampling, pero quiero, para poderla introducir y hablar un poquito de sus principios, que ustedes me cuenten esa respuesta a la pregunta que les acabo de hacer. Ahí están viendo las respuestas de otras personas, ¿cierto? ¿Cómo van evolucionando? Ya la voy a reenviar. Ahí está. TUOP, transporte, flujo de mercancía, heurísticas, greedy, inteligencia artificial, programación en matemática y programación entera mixta. Entonces, lo primero que, mientras van respondiendo, es que quiero decir, esos dos métodos en los que nos vamos a basar hoy, de los que vamos a hablar hoy, probablemente no son los primeros que nos vienen a la cabeza. Entonces el estado de las vías, alguien dice inteligencia artificial, el agente viajero. Entonces, esos métodos en los que está basado el multispace sampling no son unos métodos muy comunes, muy conocidos, que son enrutar primero y partir después, gracias al trabajo de Christian Franz y después quienes siguieron el camino. Sí que ahora es un método, por lo menos en la investigación, bien conocido, y la formulación de partición de conjuntos del BRP es otro método que verlos como dos elementos equivalentes da una luz muy grande a la solución de este tipo de problemas. Entonces yo voy a contarles, voy a introducir estos dos nuevos métodos. Una cosa que es bastante interesante y como característica y particular de estos métodos es que ambos son métodos de hace mucho tiempo. El método de Petal Heuristic, Share Partitioning y todo esto más es de Foster y Ryan del 76. Básicamente lo que busca, yo saco el puntero, es resolver una formulación de set partitioning en la que tenemos un conjunto de rutas. Aquí está un conjunto chiquito, por un ejemplo, en el que tenemos unos clientes, un vehículo de capacidad 10 y cada ruta nos dice a qué clientes visita la ruta A, al cliente 1 y 2, la ruta B al 1, 3 y 5. Y tenemos aquí esas columnas donde las filas son los clientes y las columnas son las rutas y resolvemos este problema de optimización. Si uno pudiera enumerar todas las rutas, podría resolver el problema exactamente. Lo que pasa es que el tamaño del conjunto de rutas es exponencial. Entonces, ese no es un camino. Alguien más en los 80s se inventó un segundo método. Por ahí hay alguien con un sonido, porfa, que lo revise. Que es el método de Route First Cluster Second, que fue John Beasley. Sin embargo, en los 80s este método no caló tanto, pero en los 2000, gracias al trabajo de Christian Franz, sí caló mucho más. Y ese trabajo básicamente lo que hace es, toma una ruta de TSP y a partir de esa ruta construye un grafo. Aquí está la ruta A, B, C, D, E para estos clientes con estos datos. Con base en el orden de esa ruta dice, bueno, A y B podrían ir juntos en una ruta, A, B y C en otra, si es que la capacidad lo deja, y así uno a uno se construye este grafo dirigido y resuelve una ruta más corta. Lo que al final, la ruta más corta, estos arcos rojos en este caso, nos darían la solución del BRP. Se convierte este TSP en esta solución del BRP. Lo que pasa es que cuando uno se da cuenta de lo siguiente, y es que
Los arcos del cluster, del router cluster second son columnas de un set partitioning que se puede resolver polinomialmente por el hecho de que este grafo sea dirigido, hacen que estos dos métodos se puedan integrar de una manera bastante interesante. Y en eso se basa el principio del MSH o Multispace Sampling Heuristic, que fue una cosa que desarrollamos, nos inspiramos en estos dos métodos con Jorge Mendoza y dijimos, bueno, usted puede explorar el espacio de los tours de TSP y tiene metaheurísticos o metaheurísticos, por ejemplo, que exploran el espacio de los TSPs, después toman el split y lo convierten en rutas y esas rutas las mapean en soluciones al final. Los órdenes cíclicos, que es una variante de los TSPs like tours, se exploran y otra vez se pasan a través de alguna solución de shortest path a este espacio de las soluciones del problema de ruteo de vehículos. El conjunto de rutas, o sea, conjunto de clientes, se resuelve un TSP y se rutean y tenemos soluciones del BRP. O en el conjunto de rutas, si seleccionamos un subconjunto de rutas, podemos mapearlo a una solución también del BRP. Entonces, si uno es capaz de explorar y de combinar lo que explora en un espacio con otro, puede tener un buen método de solución para el BRP. Bueno, entonces, ¿cuál es el método? Entonces, aquí este es un ejemplo esquemático en el que uno diría, bueno, yo tengo un conjunto de clientes de un TSP, estos son los arcos que se generarían si lo quiero partir en esta ruta. Pero cuando hago esa fase, que es la fase de muestreo, lo que hacemos es, por un lado encontramos una partición óptima y tenemos una ruta, pero no solo nos quedamos con esta ruta o con estas tres rutas, sino que todas las rutas que generamos en todos estos arcos los guardamos en una biblioteca de rutas omega 1, que vamos alimentando a una biblioteca general de rutas. Y si hiciéramos una segunda iteración con otro heurístico que nos diera este tour de TSP, podríamos tener este nuevo orden, con este nuevo orden tendríamos este conjunto de rutas, esta solución factible y alimentamos estas dos a la biblioteca de rutas. Pero luego, en la fase de ensamble, que es en otra fase en la que usamos el set partitioning, escogemos rutas que unas de esta solución, pero otras de esta solución, que nos van a dar al final un ruteo diferente al que habíamos encontrado aquí y al que habíamos encontrado aquí. Y ese es el espíritu del multispace sampling, que algorítmicamente se ve de la siguiente manera. Tenemos un conjunto de heurísticos, pues tenemos unos datos, los datos del grafo, los heurísticos y un tiempo de cómputo. Al principio tenemos una biblioteca de rutas que llamamos omega vacía y vamos, mientras no se acabe el tiempo de cómputo o el número de iteraciones, vamos a llamar un heurístico para TSP para generar un tour de TSP al que vamos a partir. Y al partirlo vamos a obtener dos cosas. Por un lado, el conjunto de rutas que ese tour de TSP representa, y una solución inicial. Si es la primera iteración, esa solución nos sirve como mejor solución conocida, pero en otros casos vamos a estar actualizando la mejor solución conocida. Y por otro lado, las rutas que construimos aquí al hacer este split, al tener ese grafo y el grafo dirigido, las vamos a ir alimentando en nuestra biblioteca de rutas. Y después de completar un montón de iteraciones, pues alimentamos la biblioteca, actualizamos la mejor solución y cuando ya nos salimos de ese ciclo en el que terminamos de correr el tiempo, el número de iteraciones, cogemos y hacemos uso de esa formulación de set partitioning que los optimizadores saben resolver relativamente bien para encontrar una nueva solución, que probablemente está compuesta de rutas que se descubrieron en diferentes iteraciones dentro de este ciclo while. Y ese es el método MSH. ¿Qué hay que decir de ese método MSH? ¿Qué importancia o qué anotaciones hay que hacer? La primera. El componente que está especializado en el problema es este split. Ese es el que cuando convertimos el tour de TSP en rutas es el que sabe de la complejidad del problema. Segundo, no tiene búsqueda local. Eso es una cosa súper importante y estamos teniendo un problema que en algunos casos hacer búsqueda local es necesario, pero puede llegar a ser muy complejo. Este método es un método mera constructivo, mateurístico, en el sentido de hace construcción, pero no exactamente construcción de rutas, sino de conjuntos de rutas y las guardan en una biblioteca. Y lo que les decía, el optimizador es el que se encarga de resolver el set partition.
Y es un método que básicamente pone la complejidad del problema en ese split, o en este split, en el de partir el tour de TSP en una solución válida del problema. Lo hemos probado en el artículo original en el que se nos ocurrió esta idea, lo probamos para el problema de ruteo de vehículos con demanda estocástica. Y aquí tenemos el parámetro que nos dice cuántos tours de TSP construimos entre 1000 y 20.000 y nos comparamos con quién era en ese momento el mejor de la literatura. Y cuando vemos nuestro desempeño depende del tiempo de cómputo y de cuántas iteraciones corrimos, pero por ejemplo, con 1000 iteraciones ya tenemos un método decente, tenemos un método que descubre 12 de las mejores soluciones conocidas, es capaz de mejorar una y tiene un gap promedio de menos del 1%. Y cuando tenemos 20.000 tours de TSP, pues ahí sí tenemos un método que compite en franca lid, o por competía en ese momento, con lo mejor que había en la literatura. Podemos ver aquí el gap es de 0.15 promedio, el mínimo es de 1.16% en promedio, y los tiempos de cómputo pues son decentes, pensando que tenemos un componente de resolver un problema de optimización que, como nos vamos a dar cuenta, puede llegar a tener un número importante de columnas. Lo primero que hay que decir es que hay una mejora entre la fase, en este caso lo primero que decimos es para cada número de iteraciones que corremos, en cualquier caso, resolver la fase de partición con esa biblioteca de columnas, sin duda es importante, porque tenemos una mejora que siempre puede llegar a ser hasta el 9%, pero en cualquier caso en el promedio está entre el 4 y el 5%. Es decir, esa fase de set partitioning es responsable de la calidad de las soluciones. Aquí vemos cómo se comporta el tiempo de cómputo y entonces vemos cómo se reparte entre la construcción de la biblioteca de rutas y la solución del problema de partición de conjuntos, más o menos en proporciones iguales, sin importar el número de iteraciones que ejecutemos. Para ver que este es un método bastante flexible, después con un estudiante de doctorado lo probamos en un problema más complejo, que es el problema de ruteo de vehículos con combustibles alternativos, en el que pues, lo introdujeron Erdogan y Miller-Zug en el 2012, y es lo siguiente: yo tengo un vehículo que tiene un combustible alternativo, por alternativo entendemos, y puede ser gas natural en algunos contextos en los que no es muy común tener gas natural, electricidad también puede ser, un vehículo eléctrico, y que yo lo tengo que recargar en alguna parte de la ruta. Y que esas ubicaciones de las estaciones de recarga, que son los triangulitos, son importantes porque no son tan comunes o tan dispersas como si lo son las ubicaciones de estaciones de gasolina normalmente. Entonces yo voy recorriendo la ruta y cuando llega el momento en que me voy a quedar sin energía o sin combustible alternativo, llega el momento de visitar una estación de recarga para que me vuelva a llenar el tanque a full o la batería a full, termino la ruta y llego hasta aquí. Aquí está el depósito y los CES son los clientes. Entonces ahí hay una complejidad inherente, y es cuando voy a diseñar una ruta tengo que decidir cómo insertar estas estaciones. Sin detenerme en los detalles, porque pues, yo quiero explicar más es el método en general. Para poder insertar estos detalles, entonces a esa split de partir el tour de TSP en rutas válidas, le introdujimos un procedimiento algo especializado, complejo puede verse, pero funcional, que resuelve un problema de ruta más corta en un grafo espacio de estado de programación dinámica, y nos dice dónde es que tenemos que partir, dónde es que tenemos óptimamente que insertar esas estaciones de recarga en la mitad de una ruta. Nos tocó pensar un poco en este componente en particular, que es el que repara o inserta las estaciones de recarga en la mitad de la ruta, pero de resto el diseño es el mismo. Es decir, ¿dónde cambiamos el diseño de este multi-space sampling, que lo usamos la primera vez para los vehículos para ruteo con demanda estocástica? Solo en el split. Y una cosa que ya hicimos, porque después nos dimos en los experimentos, es que ya no todas las columnas iban a guardarse en la biblioteca. Ese sería el otro detalle que hay que decir, sino las de cierta calidad de soluciones, es decir, las soluciones del 95%, percentil 95 para arriba del mejor costo, o algún número parecido, un parámetro, esas eran las que terminaban alimentando la biblioteca de columnas, que le llamamos a las rutas columnas. Y entonces aquí tenemos los resultados, esta vez contra otros métodos de la literatura en ese momento, otra vez los métodos del estado del arte ahí,
Entonces aquí sí es una cosa importante, estos métodos tienen, el método anterior para el problema de ruteo de vehículos con demanda estocástica era un método que tenía un recorrido simulado por dentro y 3 o 4 vecindarios. Aquí tenemos un método constructivo que presentaron las autoras de ese primer artículo de Green-Baker Routing Problem, un BNS con Tabu Search, un Adaptive Variable Neighborhood Search, un recorrido simulado, y aquí a este lado podemos ver nuestro MSH. Entonces, nuestro MSH, el número de mejores soluciones tenemos 12 instancias pequeñas, nosotros le pegamos a 8 de esas 12. El gap promedio se puede ir desde 2 algo con 1000 iteraciones hasta 1.02 con 10.000 iteraciones. Cuando vemos el promedio, pues es súper pequeño. Cuando lo comparamos, y es del orden de el ser el mejor, por lo menos en estas instancias pequeñas de la literatura. Estas son las grandes, perdón. Estas son las instancias grandes de la literatura. Es decir, otra vez, nuevamente, con un método que tiene esos dos principios, sin búsqueda local, logramos en ese problema, que este sí es bastante complejo, el otro también, porque evaluar las rutas exige determinar la probabilidad de falla y el costo del recurse y todo lo demás en el caso estocástico. Aquí la complejidad era decidir la estructura de la ruta. Vemos que este diseño que utiliza los TSPs y los parte y guarda las columnas y después resuelve el set partitioning es competitivo. Y aquí vemos nuevamente cuál es el tiempo que se gasta entre los dos componentes. El componente de muestrear el espacio de las rutas y luego en resolver el set partitioning. Aquí, por el contrario, sí podemos ver que resolver el problema que es el que llamamos assembly, que es el set partitioning, sí se toma un buen porcentaje del tiempo total del método de solución. Y en las instancias más pequeñas, que son las que son más difíciles, las que hay que reparar más veces, pues sí, el componente de reparación se consume bastante del tiempo. Y cuando vemos en las instancias entre las grandes y las chiquitas, si están dominados, vemos que nuestro método en las pequeñas, nuestros métodos son los no dominados. Aquí tenemos el gap y el tiempo de cómputo y una frontera de Pareto. Vemos que el BNS, TS y que era un método de búsqueda local, están dominados. Aquí vemos nuestros MSH y el ABNS. Y aquí vemos que los que dominan son el ABNS con mejor gap, con mejor tiempo de cómputo. Nosotros tenemos un tiempo de cómputo un tanto mayor, pero tenemos un gap menor. Y pues este método se ha seguido utilizando, sobre todo en trabajos en los que yo no he vuelto a utilizarlo más, pero Jorge Mendoza sí, que lo desarrollamos juntos. Y por ejemplo aquí tenemos otro problema, un Open Park and Loop Problem, en el que hay un ruteo de técnicos que tienen que hacer una parte en un vehículo y en alguna parte se tienen que bajar a hacer una ruta a pie cuando parquean el vehículo aquí y hacen esto, que son técnicos de prestación de servicios de una compañía de electricidad. Y aquí tenemos otra vez, partir las rutas es complejo, pero ahí otra vez se concentra la complejidad. Y aquí, por ejemplo, en otro problema con BRPs con demandas estocásticas y tiempos estocásticos. Y en general, en todos los casos, este método con ese diseño es un método que es bastante eficiente a la hora de resolver problemas de enrutamiento de vehículos bastante complejos. Con ese diseño, que a mí me parece bastante simple, que integra dos cosas, dos estrategias que son clásicas. Yo aquí quiero resaltar eso. Puede parecer raro, pero sí, yo estoy diciendo, en vez de ser neófilo, estoy diciendo que estamos revisitando un par de clásicos, así se titulaba la charla, es con dos principios clásicos y que conocemos desde los 70s y 80s, que es la formulación de set partitioning desde los 70s y el route first cluster second desde los 80s. Somos capaces de resolver problemas de ruteo bastante complejos, con efectividad entre moderada y muy buena, sin incorporar una búsqueda local, y en un método en el que la concentración de la complejidad del problema, o sea, es decir, de todo el diseño solo hay un componente en el que tenemos que concentrar nuestro esfuerzo de investigación y de pensar, y es en el split, es decir, en cómo vamos a partir una ruta de TSP en rutas válidas del problema de ruteo. Y entonces mi hipótesis o lo que yo digo es, vean, otro tipo de problemas que se puedan modelar como set partitioning problems, otro tipo de problemas, muchos en general,
zonificación, programación de buses, programación de gente, por ejemplo, de personal, puede llegar a ser interesante probar diseños como estos como una primera aproximación. Mi experiencia es algunas veces no funciona, y ahí viene lo siguiente. Cuando no funciona, por lo menos es un muy buen diseño en el cual nos ha funcionado bien incorporar una búsqueda local cuando llega a ser necesario. Pero en el diseño antes, si funciona sin la búsqueda local, listo, terminamos el diseño del método metaheurístico o mateheurístico para la solución de nuestro BRP complejo. Si no logramos tener resultados que nos hagan sentir satisfechos, la búsqueda local ahí sí viene a ser un componente importante. Y aquí las referencias a esos dos métodos clásicos, como les digo, de los 70s y los 80s. Un par de referencias al Broad First Cluster Second que pueden llegar a ser importantes en ese contexto de conocer lo que se puede hacer con este método y nuestra experiencia en la solución de problemas de ruteos complejos con diseños como este. Como les digo, mi experiencia inicial en estos dos tipos de problemas y luego en la que continuó trabajando Jorge Mendoza en una aplicación que esta es quizás la más reciente de este diseño de MSH para la solución de problemas de ruteo de vehículos. Y este es el problema de enrutamiento del Green BRP, que es el que resolvimos exitosamente, muy complejo, con un método muy sencillo. Sencillo en el diseño, quizás difícil en la decisión de cómo partir el grafo, pero concentrada la complejidad. Y bueno, quiero agradecerle nuevamente a la UTP, a Eliana, a la facultad, por la invitación y ahora sus comentarios, sus preguntas, adelante.